Hola, buenos días a todos. Hoy voy a estar presentando un trabajo bastante reciente, salió este año, por suerte, ya que tuvo sus complicaciones. Eh, bueno, es del grupo de investigación de optoelectrónica del Departamento de Química, del cual formo parte y es titulado, en español, Electrosíntesis de una porfirina dendrimérica hiperramificada, caracterización óptica y electrónica como material para supercapacitores electrocrómicos bifuncionales. Bueno, los autores, Durantini como principal autor y bueno, somos el grupo de Otero y Miguel Gerbaldo. El contenido de la charla se divide en 4 secciones y bueno, rápidamente voy a pasar a la introducción. Para comenzar, veamos un poco el contexto para ubicarnos. Uno de los grandes desafíos a nivel mundial en cuanto a la producción energética es el de efectivizar métodos de generación energética y sobre todo, bueno, mejorar sistemas o dispositivos de almacenamiento de energía. Concentrándonos en este último grupo, podemos identificar que los dispositivos más comúnmente usados son las baterías, los supercapacitores y la celda de combustible. En especial, este trabajo se centra en los materiales que componen a los electrodos de los supercapacitores, ya que bueno, estos sistemas cuentan con la habilidad de transformar energía eléctrica cuando está almacenada para su utilización en el momento en que sea necesario. Bien, algunas ventajas o características ya que tienen los supercapacitores es que poseen una mayor velocidad de carga-descarga, ciclos de vida más largos y mayores densidades de potencia si se los compara a las baterías. Existen básicamente dos tipos o hay presentes dos mecanismos en lo que son los supercapacitores, que serían eh, los supercapacitores de doble capa electroquímica y los pseudocapacitores. En los de doble capa electroquímica, lo que ocurre es que al aplicar un voltaje habrá una sobrecarga momentánea que caerá con rapidez a cero si no hay presente ninguna especie reactiva en lo que son la superficie de los electrodos. Esta corriente que se genera en la carga me está generando un exceso, una eficiencia de carga negativa y lo que termina ocurriendo es que se van alineando como cargas eh, a causa de la movilidad iónica y se genera como una capa, eh, lo que bueno, precisamente de aquí recibe el nombre de doble capa. Esta capa obviamente es de signo opuesto, son la que se genera sobre la superficie del electrodo. Y en cambio en los pseudocapacitores también está presente el efecto de doble capa, pero a su vez también ocurre que se genera debido a procesos de reacción-reducción material activo en donde se pueden depositar más cargas sobre ellos y bueno, y también se pueden brindar en los procesos de descarga. Entonces, lo que ocurre es que en los pseudocapacitores o en los capacitores que trabajan bajo los efectos de la pseudocapacitancia se pueden almacenar mayores cantidades de energía debido a que cuenta tanto con el efecto de doble capa y además con la pseudocapacitancia que se genera sobre el material activo. Una clase de materiales que está en amplio desarrollo son los polímeros conductores porosos, que reciben el nombre de PCP. Bueno, ya que poseen la potencialidad de contribuir a la obtención de materiales útiles debido a las estructuras poliméricas hiperramificadas que pueden brindar. Aquí tenemos un esquema de la complejidad estructural que pueden tener los polímeros y vemos que las estructuras dendriméricas, los más complejos, digamos, que a su vez también son los que cuentan con mayor porosidad, pueden ser los hiperramificados o los dendrimeros. Algunas características es que están formados por unidades repetitivas, que contienen múltiples ramas que surgen de un núcleo central. Bueno, lo ya dicho. Tienen alta porosidad, numerosos centros redox, bajo peso y bajo costos. El método empleado para la polimerización es la polimerización electroquímica, debido a su practicidad y velocidad de obtención del polímero. Eh, algunos métodos, algunas características es que no es un método químico complejo, de hecho es bastante simple, consiste en un solo paso de síntesis, a diferencia de otros procedimientos de síntesis que pueden consistir en varios pasos y por lo general
suelen ser más complejos y bueno, pueden resultar costosos, lo cual en este caso no es el nuestro. Y bueno, también pueden generar o pueden ocurrir que se generen grandes cantidades de desechos. Al mismo tiempo también, eh, mediante la polimerización electroquímica, hay un control bastante fácil y adecuado sobre el espesor de la película depositada. Y dentro del grupo de los PCP, uno de los polímeros que se pueden destacar son las porfirinas, ya que bueno, cumple funciones muy versátiles en sistemas, ya sea de transporte de oxígeno, fotosíntesis o en centros catalíticos de enzimas, o sea, están presentes en varios sistemas naturales, orgánicos. Y bueno, en la figura se muestra eh, al núcleo de la porfirina, el cual está compuesto por un metal. Generalmente se puede coordinar la mayoría de los metales de transición en este lugar y están ligados a 4 átomos de nitrógeno pirrólicos. Bueno, debido a su estructura nos permite, a través de oxidación-reducción, obtener varios estados redox disponibles. Y bueno, otras propiedades que se pueden enumerar son las que se enumeran aquí. Exhiben una fuerte absorción electrónica en la región visible y la geometría plana cuadrada se utiliza a menudo como una estructura de base para arquitecturas supramoleculares. Entonces, habiendo presentado todo el marco general previo, la pregunta que quería hacernos es, bueno, ¿cuál es el objetivo, cuál es el espíritu de este trabajo? Básicamente, formar materiales poliméricos orgánicos mediante síntesis electroquímica basados en monómeros de porfirinas sustituidos con grupos electropolimerizables. El grupo en particular en este trabajo que se utilizó son los carbazoles. A su vez, también bueno, caracterizar estos materiales dendriméricos mediante técnicas electroquímicas, ópticas y microscópicas, con el objetivo bueno, de entender cuáles son los procesos de transporte de carga y de oxidación-reducción que ocurren, y finalmente bueno, aplicarlo en la construcción de supercapacitores orgánicos. Entonces, bien, para lograr estos objetivos, digamos, tenemos que contar con los monómeros correspondientes. Tenemos aquí, se muestran las estructuras P y D. A la izquierda es la estructura P, que es básicamente la porfirina, con un núcleo metálico de zinc y que está unido a los nitrógenos. Y después, aquí a la derecha, tenemos lo que son los sistemas D, que consisten en brazos con dos grupos carbazoles en sus extremos, y cuya unidad completa es la que se ve aquí en esta figura. Bien, ¿cómo es el paso a paso entonces, desde este monómero hasta la caracterización del material? Bueno, en esta parte simplemente me voy a centrar en lo que serían los instrumentos utilizados y después hablaré más que nada de los resultados obtenidos en cada paso. Pero bueno, este sería un poco el paso a paso, el diagrama de flujo que me supe construir. Si bien acá hago una mención especial de que también incluyo al análisis morfológico, que si bien me había olvidado en un principio, tampoco me quedaba mucho espacio para incluirlo. Entonces, bueno, el paso cero, obviamente, la síntesis de la molécula. Sin molécula no se puede hacer nada, no se puede arrancar. La síntesis fue hecha por el grupo de síntesis orgánica de la Universidad Nacional de Río Cuarto, por procesos que ya están estipulados, ya están establecidos. La estructura P se obtuvo a partir de una porfirina de zinc que lleva este nombre y el sistema D se sintetizó a partir de una anilina que también lleva este nombre, que tiene presentes grupos carbazoles y fenilacidos. El grupo PD, o sea, la estructura PD, finalmente es la polimerización entre este primer compuesto y este segundo compuesto. Entonces, bueno, tenemos la porfirina, la anilina con los grupos carbazoles y ahora sí ya puedo dar paso a lo que sería la caracterización propiamente dicha. El primer paso es la formación de las películas dendriméricas sobre distintas superficies, pueden ser de platino o de hito, y para ello se utilizó un potenciostato galvanostato Autolab utilizando una celda de 3 electrodos. Como electrodo de referencia se utilizó un alambre de plata, como electrodo de trabajo, el platino o hito, que es donde se termina depositando la película, y como contra se utilizó un solenoide de platino. La espectroelectroquímica
es el análisis de los espectros de absorción de los elementos constitutivos del film. Y bueno, este estudio, digamos, estos espectros de absorción del UV visible fueron registrados en un espectrofotómetro de arreglo de diodos de Agilent Hewlett Packard en celdas de cuarzo de 1 centímetro de paso óptico. Ahora bien, esto es lo que hacía mención hace un rato, eh, sobre el análisis morfológico. Eh, bueno, se utilizó, o sea, se tomaron imágenes con un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo, o sea, por sus siglas en inglés se lo denomina FESEM, de la marca Sigma Size, y bueno, contó con un voltaje de aceleración de 5 kilovoltios, y se utilizó un microscopio Agilent para el AFM, que trabaja, bueno, en un modo acústico de corriente alterna y está equipado con un escáner de 8x8 micrómetros. Entre otras características, el AFM bueno, tiene varias componentes, digamos, propias del equipamiento. Bueno, finalmente no. El paso 3 sería el análisis de las curvas carga-descarga galvanostáticas que se realizaron con el método de cronopotenciometría en una configuración de 3 electrodos. Se utilizó el mismo equipo que para la voltametría cíclica. Y ahora sí, el último paso, la espectroscopía de la impedancia electroquímica, ACE por sus siglas en inglés, que se utilizó un módulo analizador de respuesta de frecuencia de un potenciostato PG STAT30 Autolab. Las frecuencias fueron de 0,1 Hz a 10 a la 5, con una amplitud de perturbación de 5 milivoltios a un potencial de 1,1 voltios. Los resultados obtenidos en este estudio de impedancia se analizaron en base al concepto de circuito equivalente, en donde se construye, digamos, un circuito eléctrico, en donde cada elemento, o sea, se comporta o se modela de una forma similar al sistema que estamos estudiando. Ya igualmente más adelante vamos a volver a esto. Entonces, bien, ahora vamos a la parte de resultados. Esto es lo primerísimo que tenemos presente. Que bueno, se muestran barridos anódicos a distintos potenciales de inversión para las moléculas P y D por separado. Se puede observar que para el caso de la porfirina P se presentan dos picos de oxidación, los cuales están relacionados con la formación del catión radical y dicatión respectivamente, del macrociclo de la porfirina. Y a su vez, la película D presenta tres picos de oxidación. El primer pico está relacionado a la formación del catión radical de trifenilamina y el segundo y tercero a la formación de cationes radicales de los carbazoles. Se realizó lo mismo para la película PD, también se pueden observar los distintos picos, acá vemos 4, aunque no están muy nítidos, por lo que se decidió llevar a cabo adelante un análisis de una voltametría de diferencial de pulsos para las tres componentes. Entonces tenemos aquí en rojo para la película P, para la película D y para la película PD. Y lo que podemos observar es que para la película P tenemos 2 picos, para la D tenemos 3 picos y para la PD tenemos 4 picos. Bueno, continuando, digamos, se habiendo caracterizado, digamos, la cantidad de picos para cada monómero, se procedió a realizar la electrodeposición para los tres monómeros presentes. Aquí se muestran 10 ciclos de voltametría cíclica sobre las películas D y PD a velocidad de barrido de 100 milivoltios y podemos observar que para ambos casos las corrientes en cada ciclo fueron aumentando, lo que está indicando que se está depositando material sobre la superficie. Si bien no se muestra, en el caso de la película P, no hay un crecimiento debido a que le faltan grupos electropolimerizables, ya que no tiene presentes grupos carbazoles. Bueno, aquí la forma podemos ver que es distinta para un caso y para otro, debido a que obviamente son monómeros diferentes y otro análisis, digamos, que surge naturalmente, es decir, bueno, cómo es la relación en función de la velocidad de barrido y la corriente, ¿no? Y la altura de los picos. Y se puede ver que, bueno, esta relación es bastante lineal. Y para el caso de la película D, tanto para la película PD, se cuenta con 2 picos, si bien el segundo no está muy definido. Para la película PD, este segundo sí está más definido, ya que, bueno, también está presente o es debido a la oxidación del macrociclo de la porfirina.
Y también, bueno, también hay una parte que contribuye este segundo pico de la película D. Entonces, bueno, el proceso de polimerización, ¿qué es lo que está ocurriendo, digamos, sobre las películas? Básicamente tenemos los grupos carbazoles en estos brazos que habíamos visto previamente. Eh, bueno, los grupos carbazoles están presentes tanto en la película P como en la película D. Y en la oxidación lo que genera es que se generan carbazoles radicales inestables que reaccionan entre sí y no, terminan reaccionando, formando dicarbazoles. En realidad, en cada proceso CB se van formando cationes radicales, tanto en el monómero en solución como en la película, y el acoplamiento de estos cationes radicales es lo que me termina generando los dicarbazoles, y esto es lo que se ve reflejado en el incremento de la cantidad de material depositado. Esto es un diagrama en donde se pueden observar los dicarbazoles y cómo van pegando, digamos, las estructuras de las porfirinas y cómo se va generando la estructura hiperramificada. Bien, continuando con el análisis, hasta aquí hemos visto todos los experimentos, hasta aquí son en celda de 3 electrodos sobre alambre de platino, y ahora se pasa, digamos, a lo que sería el hito. O sea, ahora lo que estamos viendo es un análisis también de tres electrodos, pero con hito en vez de platino. Por eso en este ciclo, en estos 10 ciclos de vuelta metida cíclica, podemos ver que los picos y la forma es distinta, pero se conservan los dos picos de oxidación en las respuestas. Bueno, también se hizo el análisis igual que la vez anterior, comparando las velocidades de barridos con la altura de los picos tanto de oxidación como de reducción, y podemos ver que hay una relación lineal. Y a su vez también podemos ver que este sistema es bastante estable, ya que se compararon la forma de las respuestas para el quinto, décimo y el ciclo número 50, y vemos que bueno, se mantiene la forma y es bastante estable. No hay una degradación visible. Bueno, en esta diapositiva se observa el espectro de absorción de las películas D y PD en estado reducido. Esta es la película D, esta es la película PD, acá me faltó mencionarlo. Y se ve que para la película D se presenta una banda de absorción, acá el pico de 335 nanómetros, la cual se la puede relacionar con las transiciones pi de las unidades dicarbazol y trifenilamina. Mientras que para la película PD se muestra una banda a 325 también, digamos, esta banda es la misma que esta y se debe a las mismas razones. Después se presenta la banda SOLID a 422 nanómetros y la banda SQ que bueno, se observan generalmente en las estructuras de las porfirinas sustituidas con zinc. Entonces, en base a esos espectros de absorción, bueno, tenemos que tener presente que las absorciones positivas son debidas a la aparición de nuevas especies, mientras que las absorciones negativas corresponden a las especies que desaparecen, digamos, durante el proceso de oxidación. Entonces, lo que vemos aquí es que efectivamente hay bandas que son negativas, digamos, que desaparecen, y hay bandas que son positivas, o sea, que aparecen en los procesos de oxidación. Bueno, para la película D, lo que se puede observar es que la banda de 335 comienza a desaparecer. Hay una banda a 425 nanómetros y después hay otra que aparece en el IR, que bueno, todas cambian en los mismos rangos de potencial, bueno, indicando que están relacionadas con el mismo sistema de oxidación-reducción. Y en el caso de la película PD, se puede observar que la banda de 325, que la banda de 325 para ambos casos está relacionada con los dicarbazoles neutros, comienzan a desaparecer, se forma una nueva banda a 390, que es esta que está aquí, que continúa, digamos, hasta alcanzar el primer pico de oxidación. Después, en el segundo pico, desaparecen tanto las bandas 422, que es esta, como la banda Q, la 550, que son estas dos. O sea, estas dos están relacionadas a la oxidación del macrociclo para estos valores potencial. Y en el segundo pico de oxidación aparece una nueva banda a valores ya más altos, tanto para este caso
se puede ver en 580 y 1000 nanómetros. Entonces lo que se procede a realizar es un análisis para estos picos, o sea, para determinados valores de longitudes de onda. Los que se tomaron en cuenta son 335 nanómetros, 425, 750 y 950. Bueno, y lo que podemos observar es que la traza de 335 comienza a disminuir, mientras que la de 425 comienza a aumentar. Creció, o sea, la de 425 creció al pie del primer pico de oxidación y fue máximo en el potencial del primer pico de oxidación. Luego podemos ver que estas dos trazas de aquí abajo aumentaron en el primer pico de oxidación y fueron máximas después del segundo proceso de oxidación. Y bueno, lo que podemos ver para la película PD es que la traza de 325 también disminuyó. Ocurre un proceso parecido tanto para la película PD como para la D, son básicamente el mismo proceso. Y la traza de 425 aumenta ligeramente, pero después decae mucho. Y lo que ocurre es que decrece debido a la desaparición de la banda Soret de la porfirina. Y bueno, eso lo que hace es que decaiga bastante. Bueno, y en la traza, acá hay una diferencia. Acá se había señalado 750 nanómetros y acá se señala 695 nanómetros. Esta traza de 695 termina aumentando bastante. Y bueno, estas trazas siguieron cambiando en el rango potencial correspondiente al segundo proceso de oxidación. Terminamos obteniendo de esta forma. Entonces, bueno, para cerrar un poco la idea con esto, es que los polímeros con dicarboazoles comúnmente presentan dos picos oxidativos, muestran una banda de absorción a 430 nanómetros durante el primer proceso de oxidación y una banda a 750 nanómetros en el segundo proceso de absorción, de oxidación. Tanto las películas de D como las de PD presentaron bandas similares durante el proceso de oxidación, lo que me estaría corroborando la presencia de las unidades carboazoles. Bien, los cambios que se van observando en el espectro de absorción durante la oxidación lo puedo observar, digamos, a simple vista, debido a que hay cambios presentes en los colores de las películas. Bien, siguiendo el análisis, siguiendo el diagrama de flujo aquel que había presentado inicialmente, ahora el siguiente paso correspondía en lo que es el análisis morfológico, de las propiedades morfológicas, y bueno, se llevan a cabo las mediciones en una AFM y en SEM. Bueno, aquí en la imagen de AFM podemos comparar cómo es la superficie para, bueno, cuando tenemos 2, 4 y 17 ciclos de polimerización. Podemos ver la forma granular, la forma que, no granular, sino rugosa, que se va formando, digamos, que se van obteniendo distintas alturas a medida que van aumentando los ciclos. Y para el caso del SEM, aquí tenemos la película D, la película PD. Podemos comparar también cómo es la forma hiperramificada que se obtiene en la película PD. A partir de los resultados de la AFM se pudo determinar el espesor, digamos, del film, ya que se utiliza el método que se llama Scratch and Scan, que consiste en la eliminación mecánica de una línea, de una parte nítida de la película, y bueno, la formación de las imágenes son debido a ese método. Bueno, otro resultado importante, digamos, es el análisis capacitivo. En este caso se sigue usando el electrodo de Ito, pero ahora lo que estoy utilizando es, en vez de hacer las mediciones, o sea, acá lo que estoy haciendo, estoy cambiando el solvente, por eso cambia un poco la forma de las respuestas. Ya no estoy trabajando hasta aquí, todas las mediciones venían siendo en dicloretano y ahora las cambio a acetonitrilo. También cambio el electrolito. Inicialmente estaba utilizando tetrabutilamonio de hexafluorofosfato y ahora uso tetrabutilamonio perclorato.
Nuevamente se utiliza la estabilidad del sistema, se construye la relación picos de oxidación-reducción versus velocidad de barrido y se puede observar que cumple la linealidad. Y bueno, dadas estas condiciones, se procede a evaluar ya directamente las curvas de carga y descarga. Bueno, el rango de interés que debemos observar es alrededor de 0,8 y 1,30 voltios, donde las respuestas exhibieron un comportamiento de carga-descarga casi triangular a diferentes densidades de corriente, originado en la pseudocapacidad asociada a los procesos redox que ocurren en el material polimérico. Se puede ver que las curvas de carga y descarga son imágenes casi especulares, lo que indica un intercambio de electrones reversible. O sea, esto me está indicando la reversibilidad. Las curvas de carga-descarga mostraron una buena estabilidad a diferentes densidades de corriente. Podemos observar en esta imagen que hay una estabilidad bastante buena después de 3000 ciclos. Se presenta una retención de capacitancia cercana al 80%. En el inserto se puede apreciar la forma casi triangular. Bueno, ya aquí estamos trabajando a una densidad de corriente de 18,2 amperes-gramo. Teniendo en cuenta las curvas de descarga, la película PD termina mostrando una capacitancia específica máxima de 277 faradios por gramo a una densidad de corriente de 4,5 amperes-gramo. A medida que aumentó la densidad de corriente, los tiempos de carga y descarga se acortaron significativamente, pero debe tenerse en cuenta que en regímenes de corrientes tan altos como 54,5 amperes-gramo, la película presentó una retención de capacitancia específica del 70%. Aquí podemos ver 54, estamos más o menos por aquí, estamos alrededor del 70%, tal vez un poquito más. Bien, y considerando que la ventana de potencial es alrededor de 0,5, ya que estamos tomando 0,8, 1,3 voltios, y tomamos una densidad de corriente de 4,5 amperes-gramo, se puede estimar que la densidad de energía es de alrededor 9,5 watt-hora por kilogramo. Bueno, lo último que resta por hacer es realizar un análisis de impedancia electroquímica sobre una película de 10 ciclos. Bueno, una vez realizada la medición, los datos experimentales se ajustaron con el circuito equivalente que vemos aquí. Cada componente, como ya fue aclarado previamente, se corresponde con un fenómeno físico-químico que está presente en el sistema. Entonces, bueno, de las mediciones se obtienen los valores señalados aquí. El valor de la capacitancia gravimétrica se condice medianamente con los obtenidos en las curvas de carga-descarga. A baja frecuencia, la segunda región del gráfico de Nyquist está mostrando una línea casi vertical, lo cual está indicando esto, el comportamiento capacitivo del electrodo. Y bueno, la baja resistencia a la transferencia de carga resultó estar de acuerdo con el proceso redox observado en el material polimérico. Entonces, bueno, para finalizar, estarían faltando las conclusiones del presente trabajo, las cuales son, bien, se diseñó y se sintetizó una nueva molécula de porfirina funcionalizada mediante unidades carbazoles. El monómero PD fue caracterizado electropolimerizado sobre electrodos de platino e hito por medio de voltametría cíclica. Se confirmó la presencia de unidades dicarbazoles por análisis electroquímicos y espectroelectroquímicos. Después el material del electrodo pseudocapacitivo terminó exhibiendo valores de capacitancias hasta 277 faradios por gramo a una densidad de corriente de 4,5 amperes-gramo y presentó una retención de capacitancia del 70% a 54,5 amperes-gramo. Esta alta retención terminó demostrando que la película PD se puede utilizar como material para aplicación de almacenamiento de energía, donde se necesita una alta velocidad de carga-recarga o descarga-recarga. Bueno, y esta capacidad específica de estabilidad de carga-descarga se debe principalmente a las estructuras abiertas, altamente reticuladas e hiperramificadas de la red polimérica. Bien, y para finalizar, un poco a modo ilustrativo, se muestra una disposición espacial idealizada de 9 monómeros obtenidos mediante un cálculo molecular, digamos,
Y bueno, esto nos permite ver o apreciar los espacios vacíos que quedan en la estructura polimérica. Entonces, bueno, ya fueron abarcados los 4 ítems. No me queda más nada que dar las gracias por su atención y quedo abierto a las preguntas que hayan surgido durante la exposición. Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente. Eso es todo.